Desde hace tiempo, cuando hemos querido almacenar los datos para un programa, hemos tenido que usar bases de datos relacionales. Esto cuando trabajamos usando programación orientada a objetos. Nos resulta en veces incómodo. Una búsqueda de datos que pertenecen a objetos que están contenidos en otros puede convertirse en una consulta muy extensa. Por esta razón, el proceso puede volverse confuso y si hay errores son difíciles de corregir. Y cuando la base de datos es modificada, los cambios que hay que hacer en el programa consumen muchísimo tiempo y trabajo. Como solución a estos problemas, ha habido empresas que se han dedicado a desarrollar motores de bases de datos orientadas a objetos. En estas los modelos de datos son muy similares a los diagramas de clases. Este es un ejemplo de un modelo de base de datos orientado a objetos. La base de datos también está relacionada al lenguaje de programación. Al enviarse a la base de datos, los objetos son almacenados en la base de datos tal y como están en el lenguaje con el que se trabajaba. Hay entonces una consistencia mayor de los datos, puesto que el modelo de representación es el mismo en ambos lados. Además, la integración podría decirse que es casi transparente, en el sentido de que para hacer los cambios basta con hacer las modificaciones de los objetos en el programa y llamar a un par de métodos que hacen estos cambios en la base de datos casi de la misma manera. Actualmente existen sistemas de bases de datos orientados a objetos como Orion, OpenODB, Iris, Ode y otros más comerciales que ya están en el mercado como Gemstone, Opal, Ontos, Objectivity, Versant, ObjectStore y O2, pero hay muy poca documentación acerca de ellos. Aunque parece que las bases de datos orientadas a objetos son solo ventajosas, también tienen algunas desventajas. Quizás sería bueno hacer una comparación con las bases de datos relacionales y mencionar sus ventajas y desventajas. Las ventajas. 1. Las consultas son mucho más sencillas. 2. Los modelos de datos son más comprensibles, dado a que nosotros ya estamos más acostumbrados a la programación orientada a objetos. 3. Se desarrolla más rápido una aplicación, puesto que la capa de comunicación con la base de datos es más sencilla. Las desventajas. 1. Hay mayor eficiencia si las relaciones entre objetos son sencillas y hay pocos datos. 2. Con pocos datos, las tablas relacionales son más simples. 3. Existen actualmente más herramientas para bases de datos relacionales, como todas las que nosotros conocemos. 4. Los estándares establecidos para bases de datos relacionales son más estables. 5. Existe más soporte para bases de datos relacionales. Como en esta investigación nos pudimos dar cuenta, para bases de datos orientados a objetos no tenemos casi nada de documentación, solo la que el sitio oficial nos provee. Ahora daremos inicio a la explicación del uso de Orion. Entonces en nuestro navegador, que en este caso es Google, vamos a escribir Orion Purdue. Le damos Enter y el primer enlace que nos aparecerá será para la página de Orion. Le damos clic. Como nos podemos dar cuenta, aquí está toda la información sobre Orion, la documentación, su arquitectura. En este caso vamos a irnos a la pestaña de descargas, Download. Nos dirigimos a esta pestaña y nos pedirá que rellenemos el formulario tradicional que ya todos conocemos para poder descargarlo. Entonces nos enviarán un correo de verificación. En este correo de verificación nos mandarán nuestro usuario y nos mandarán el link para que podamos descargar Orion. En este caso tenemos dos versiones, la versión cloud y la versión instalable. En este caso vamos a usar la versión cloud. En este caso nos dice la web interface. Cabe destacar
que esta versión de Orion solo está hecha para versiones Linux, todavía no hay para versiones Windows. En este caso vamos a utilizar la web interface, nos dirigimos al enlace y nos da para que nos registremos con nuestro login. Entramos y vamos a ver. Como nos pudimos dar cuenta ya después de ingresar nuestro usuario correcto, entonces nos aparecerá el browse, la parte del SQL, muy parecido al Apex de Oracle, donde podemos ejecutar nuestros scripts y nos aparecen queries de ejemplo que podemos ejecutar para que nos cree cosas que nosotros no conozcamos. En este caso vamos a irnos al browse, tenemos esquema, tenemos Orion, tenemos sus tablas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces ejecutaremos nuestro script create table alumno carnet integer primary key nombre varchar. Lo ejecutamos. Esperamos que se ejecute nuestro query. Entonces nos vamos al browse a buscar dónde creó nuestra tabla. En este caso va a ser en el esquema público. También aquí en la página tenemos la pestaña de documentación. Aquí tenemos cómo crear tablas, cómo insertar, cómo seleccionar, cómo usar joins. Vamos a ir a ver cómo se insertan. Ya creó nuestra tabla, nos vamos a public. Y aquí tenemos nuestra tabla alumno. Carnet, in4, varchar, nombre. Muy bien. Entonces aquí nos dice cómo hacer un int. Cabe decir que la sintaxis que usa es la de Postgres, porque Orion corre sobre Postgres. Entonces nos vamos a SQL. Está un poco lento mi internet. Entonces vamos a hacer un insert into tu alumno values dice que cometimos un error, entonces veremos cómo lo solucionamos. Le quitamos public total bad query, vamos a ver inserinto. Sí, así lo tenemos bien. Ejecutamos nuestra query ejecutada. Entonces vamos a insertar el otro que es de carnet. Ahora ingresaremos el otro carnet del compañero que es 2011 13895, que su nombre es Brian Roan. Ejecutaremos la query ejecutada.
Entonces ahora vamos a hacer un select normal, select todo from, solo que si nos damos cuenta que si le damos solo alumno, ahí está, ahí podemos tener los datos: carnet, nombre 13945, Kevin Ovalle, Brian Ron. Es casi el mismo funcionamiento de una base de datos relacional, solo que en este caso es una base de datos orientada a objetos. Como ya lo dije en la descripción anterior, la base de datos toma las tuplas, que en este caso son estas, como un objeto. En realidad son objetos estudiantes que la guardamos en una tabla que guarda objetos tipo estudiante. Entonces con esto terminamos la explicación de Orión. Muy fácil de utilizar y es una nueva base de datos, solo que con el tema, con su arquitectura, que es orientada a objetos.